Hola, bienvenidos de nuevo. Soy el doctor Carlos Waldo, soy especialista en medicina interna y este es mi canal Enseñando Medicina Interna. El día de hoy toca subir un video acerca de actualidades en la medicina donde reviso algún artículo, algunas guías, las resumo y se las presento. El día de hoy me gustaría revisar un tema que es bien relevante, sobre todo en la práctica clínica, en los servicios de urgencias, y es en aquellos pacientes adultos mayores que acuden por colecistitis aguda. Y sobre todo porque es una situación que se ha incrementado de una manera bastante significativa la prevalencia. Por lo menos en Estados Unidos se ha duplicado la prevalencia de esta condición y seguramente en México no nos quedamos atrás. Y obviamente podemos llegar a tener el estigma en los adultos mayores y que tienen múltiples comorbilidades, el hecho de, o la duda, el temor de someterlos a un procedimiento quirúrgico y que tenga alguna complicación importante durante el procedimiento. Entonces, tenemos ese pequeño estigma en los adultos mayores para someterlos a procedimientos quirúrgicos. Y dado que la colecistitis aguda es un problema bastante importante y prevalente en nuestro medio, pues será una situación a la que nos enfrentemos constantemente. Entonces, de ahí el título de la plática, colecistitis aguda en adultos mayores, cirugía o manejo conservador. Y a manera de introducción, como ya les había comentado, pues se ha duplicado en las últimas 3 décadas en Estados Unidos esta condición, la colecistitis aguda, y el tratamiento con antibióticos falla en aproximadamente el 23% de los casos y cerca del 27% de los pacientes que no reciben cirugía inicial, pues terminan necesitándola más adelante, pero pues obviamente en diferentes condiciones. Tienen que hacerse una cirugía de urgencias y las condiciones pues cambian en estos pacientes. Eso sin hablar de los costos que implica este tipo de procedimientos quirúrgicos que a nivel de los servicios de salud, por lo menos en números en Estados Unidos, se habla sobre que una colecistitis aguda puede llegar hasta los $50,000, ¿no? Hablando en números, en México no los tengo exactamente, pero también es una carga económica para el servicio de salud de este tipo de procedimientos y si obviamente el paciente no tiene un servicio de salud público y solamente tiene la posibilidad de acudir a una medicina privada, pues obviamente un procedimiento quirúrgico de esta índole, pues se elevan los costos de una manera considerable. Pero aparte de los problemas financieros, de las estadísticas y demás, pues el dilema para todos aquellos médicos que vemos a estos pacientes es si la colecistitis aguda en adultos mayores, sobre todo si tienen múltiples comorbilidades, es si la cirugía temprana es adecuada para ellos o mejor un tratamiento conservador, es decir, darle antibiótico, mandarlos a su casa, observarlos y ver cómo evolucionan. La decisión no es nada fácil, el riesgo aumenta con la edad, con las enfermedades coexistentes, entonces es una decisión que muchas veces puede llegar a ser compleja y obviamente los pacientes y los familiares siempre tendrán la duda de si están en condiciones de entrar a un procedimiento quirúrgico, que es lo que generalmente más angustia tienen tanto el paciente, los familiares y obviamente los médicos también como nosotros. Entonces, actualmente las guías de cirugía recomiendan la cirugía laparoscópica temprana, incluso en adultos mayores. Sin embargo, muchas de estas recomendaciones que se nos hacen en las guías y sobre todo esta en particular y en específico, la recomendación de la cirugía laparoscópica, pues obviamente está basada en evidencia científica, pues no de tanto peso, ¿no? No se está realizando en estudios comparativos a gran escala, con una adecuada metodología, entonces, necesitamos mucho más estudios, necesitamos más evidencia científica para que nosotros podamos respaldar nuestra decisión sobre que a estos pacientes se les dé de primera instancia un procedimiento quirúrgico. Entonces, este tipo de análisis, este tipo de estudios vienen un poquito a dar una respuesta acerca de esa pregunta y de esa disyuntiva que nosotros podemos llegar a tener a enfrentarnos con estos pacientes. Entonces, este es el artículo que quiero platicar con ustedes. Se publicó en el JAMA Surgery del 2025, en abril del 2025, y se llamó Tratamiento quirúrgico versus no quirúrgico de la colecistitis aguda en adultos mayores con multimorbilidad. Es un estudio retrospectivo nacional de efectividad comparativa realizado en Estados Unidos entre el 2016 y el 2018. Los participantes eran beneficiarios del Medicare, este servicio de salud que se tiene en Estados Unidos, y que tuvieran multimorbilidad, que estuvieran hospitalizados por colecistitis aguda. Y el objetivo fue comparar la efectividad del tratamiento quirúrgico versus tratamiento conservador o no quirúrgico. En cuanto a la metodología, esta es una situación bastante interesante que yo no había visto, pero y que ahorita vamos a adentrarnos un poquito a cómo se llevaron a cabo las herramientas estadísticas en este estudio en particular. Pero antes que cualquier otra cosa, entonces es un estudio retrospectivo
Como les he comentado en pláticas previas, tenemos estudios retrospectivos en donde los datos ya están ahí, ¿no? En este caso, por ejemplo, en una base de datos como es el Medicare, es un, un servicio de salud muy grande en Estados Unidos con una base de datos muy grande, pues bueno, de ahí sacan todos los datos. Y tenemos otro tipo de estudios que son los prospectivos, que se van haciendo en tiempo real y se van aleatorizando a los pacientes en ese momento, pues de manera real. Y también se utilizaron criterios validados para definir multimorbilidad. Es importante aclarar esta situación. No solo se incluían por tener varias enfermedades, sino que es una suma de combinaciones específicas de condiciones crónicas. Por ejemplo, en el artículo nos comentan que para aquellos pacientes con diabetes e insuficiencia cardíaca, pacientes con EPOC y enfermedad renal, estas combinaciones que por lo general interactúan y aumentan el riesgo de forma importante, aumentan el riesgo de que algo salga mal, tanto en la cirugía, que haya complicaciones graves y en el peor de los casos, incluso la muerte. Entonces, por eso la importancia de este estudio, porque se toman en cuenta estas situaciones, o sea, definir la multimorbilidad en estos pacientes. Se excluyeron aquellos pacientes con pancreatitis por litiasis y el tratamiento quirúrgico incluyó cualquier operación durante la hospitalización inicial y los pacientes con solo procedimientos como colecistostomía percutánea fueron clasificados como no quirúrgicos. Es decir, esta situación, el drenaje que se pone en la vía biliar, no se consideró como procedimiento quirúrgico, se ingresó como los no quirúrgicos. Entonces, los desenlaces de primarios, es decir, los objetivos primarios que estaban buscando estos autores, fueron la mortalidad a 30 y 90 días, y los objetivos o los desenlaces secundarios incluyeron qué grupo tenía más reingresos, qué grupo tenía más visitas a urgencias y sobre todo los costos hospitalarios en diferentes intervalos, es decir, en diferentes momentos, en diferentes tiempos. Se ajustaron 65 covariables, entre ellas edad, sexo, raza, fragilidad. Eso es un dato muy importante porque estos pacientes adultos mayores, pues generalmente pueden llegar a tener esta condición. Otras comorbilidades, choque séptico, entre algunas otras. Y lo que se utilizó fue una herramienta estadística que se llama ponderación por probabilidad inversa, o por sus siglas en inglés es IPW, y se estimó el efecto promedio del tratamiento. ¿Qué significa esto de ajuste con IPW y estimar el ATT? Cuando nosotros, o sea, ya lo he comentado en algunos otros videos, pero se los comento de manera muy rápida para que quede bien claro el concepto y qué herramientas utilizaron. Por ejemplo, cuando comparamos dos tratamientos, como en este estudio, por ejemplo, que fue cirugía versus no cirugía, pues obviamente los pacientes no llegan iguales. O sea, la comparación no va a ser igual. Tendremos algunos pacientes que tendrán fragilidad, otros que no tengan fragilidad, unos que tengan más comorbilidades, otros que tengan menos comorbilidades, unos que de plano están en choque séptico, otros que están hemodinámicamente estables. Entonces, estas diferencias pueden influir en los resultados y no queremos que esto suceda porque va a haber sesgos en los resultados. Entonces, ¿qué es lo que se hace o qué intentan hacer los autores con este tipo de herramientas estadísticas? Pues número uno, ajustar las covariables. Como les comenté, se utilizaron 65 características de los pacientes. Entonces, se trató de igualar a los pacientes con estas 65 características: edad, sexo, raza, comorbilidades, fragilidad, todo esto que ya les comenté, para que los grupos quirúrgico y el grupo no quirúrgico fueran lo más homogéneos posible o lo más comparables. Y para eso se utilizó esta herramienta que se llama IPW. Entonces, finalmente, esta técnica a grandes rasgos o a pocas palabras es una técnica estadística para balancear los grupos, digamos, para que sean más parejos los grupos, como si todos los pacientes estuvieran en las mismas condiciones y de las mismas características de manera inicial para el análisis de los resultados. Y el paso 2, ya una vez que se balancearon los grupos, pues obviamente es estimar el ATT o lo que les comentaba, que es el efecto promedio de tratamiento. Es decir, ya que están balanceados, se calcula el efecto promedio del tratamiento en los pacientes que realmente recibieron cirugía. Es decir, por ejemplo, ¿cuál fue el beneficio de operar a los pacientes comparando con los pacientes que no se operaron y que eran muy similares? Entonces, esto es importante. Estas herramientas son de vital importancia para tratar de disminuir los sesgos en el estudio. Pero no solamente se quedaron con esta situación. Utilizaron otras herramientas estadísticas que son los que van a tener un peso muy importante en los resultados de este estudio, que fue algo que por lo menos yo no había visto, que es un análisis instrumental que ellos llamaron PBIV, basado en la preferencia quirúrgica del cirujano. Como este estudio es retrospectivo, o sea, los pacientes ya están operados. O sea,
los pacientes no se aleatorizaron, o sea, no se agarró a este paciente y le dijeron, tú te vas a operar, este paciente no se va a operar, este paciente se va a operar, sino que los datos ya estaban ahí. Los pacientes ya se habían operado y no se habían operado. Entonces, los autores lo que hicieron fue utilizar esta herramienta estadística para ver cuál era la decisión del cirujano. Habrá algunos cirujanos que operen más, otros cirujanos que operen menos, que tendrán más algo más conservador. Entonces, en aquellos pacientes que tenían características de estabilidad clínica, es decir, aquellos pacientes que estaban entre que pues, se pueden operar y no se pueden operar, están en el limbo, están como en esa área gris, se trató de utilizar esta herramienta como una pseudo aleatorización, dependiendo de las preferencias del cirujano. No sé si me di a entender, pero más o menos es eso. O sea, obviamente los médicos no eligen al azar, ¿no? Los médicos no llegan a urgencias y dicen, a este lo opero, a este no lo opero, a este lo opero, a este no lo opero, ¿no? O sea, van a tomar eh, pues algunas decisiones según la condición del paciente, como lo vean. Entonces, esto puede llegar a generar un sesgo. Entonces, se trata de utilizar esta herramienta como si el médico hubiera utilizado una aleatorización. Es un poco complejo, es un poco difícil un poquito de explicar, pero utilizaron esta herramienta estadística para tratar de que se disminuyeran los sesgos en este sentido. Entonces, y esta herramienta estadística va a tener un peso importante en los resultados que vamos a ver un poco más adelante. Pero bueno, vamos a ver los números. Los pacientes eran 32.527 en total. La edad mediana casi de 79 años, fueron de 78.8 años, y poco más de la mitad eran hombres y 2/3 más o menos, o sea, el 66.8% para ser exactos, recibió tratamiento quirúrgico. La gran mayoría fue laparoscópica, 89.4%, y el 33.2% manejo no quirúrgico. En el grupo no quirúrgico, el 32.1%, es decir, una tercera parte, recibió colecistostomía percutánea. El 11% entonces fue cirugía abierta. En la evolución del tratamiento, el 11% de los pacientes inicialmente no operados, es decir, que se decidió un tratamiento conservador, requirió cirugía en los siguientes 30 días. Y este porcentaje aumentó a 28% a los 180 días, un número bastante considerable. Y los pacientes sin colecistostomía percutánea tuvieron más probabilidades de requerir también cirugía posterior. Vamos a los resultados más duros en cuanto a la mortalidad. Primero vamos a presentar los resultados sin ajuste, sin este IPW que les había comentado, en donde se balancearon a los grupos por esos 65 factores. Estos son los números crudos. Entonces, en cuanto a los números crudos, la mortalidad sí vemos que parece muy clara la diferencia. Si vemos nosotros los números, por lo menos la mortalidad a 30 días en el grupo de cirugía fue del 3.7% versus el 10.2% de los pacientes que no se operaron, con una P significativa de menos 0.001. Y a los 90 días, pues algo muy similar. El grupo de cirugía tuvo una mortalidad de 6.3 versus 16.8 en el grupo de tratamiento conservador, con una P significativa. Pareciera que la cirugía fuera un salvavidas de forma muy evidente en el análisis sin ajuste. En cuanto a la readmisión, los pacientes que fueron reingresados a hospitalización, también hubo una diferencia significativa a favor de los pacientes con cirugía. A los 30 días 17.3 versus 29.9 y a los 90 días 24.3 versus 43.6%. Y en cuanto a las visitas de urgencias, se mantiene esta tendencia. Los pacientes a los 30 días que se operaban, 12.3 versus 19.6, y a los 90 días, 19.5 versus 31.3, ambos con una P significativa de menos 0.01. Y en cuanto a los costos iniciales, eran más altos en el grupo de cirugía. Si ustedes pueden ver, al inicio eran de casi $11,100 en el grupo de cirugía versus 7,797 en el grupo conservador. Pero lo interesante y lo más raro fue que conforme iba pasando el tiempo, los gastos se iban igualando, llegando a los 180 días casi prácticamente eran iguales, incluso un poco más en el grupo de tratamiento conservador. $18,060 en el grupo de cirugía versus $18,800 en el grupo de tratamiento conservador. Entonces, también utilizar un manejo conservador a la larga, pues gastas un poco más. Pero si ustedes me dirán, hay que esperar los resultados
con ajuste, o sea, con todas estas ajustes que se hicieron a las múltiples variables en estos pacientes. Entonces, tú me preguntarás, entonces, ¿por qué me muestras los resultados sin ajustes? Es importante ver los resultados sin ajustes, es decir, los datos crudos, por diferentes cuestiones. En primer lugar, quizá por la transparencia. Nos permite ver los datos crudos, tal como ocurrieron en la práctica clínica. También nos da como un contexto clínico real, o sea, lo más real posible. O sea, nos muestra cómo se comportan los grupos en la vida real antes de aplicar los modelos estadísticos. Nos permite ver si los resultados sin ajuste y los ajustados van a la misma dirección, como por ejemplo en este estudio, ahorita vamos a ver los resultados. Entonces, cuando los resultados ajustados y no ajustados son muy similares, pues refuerzan la credibilidad del hallazgo. Y pues obviamente nos ayuda a ver la importancia del ajuste estadístico. O sea, en cuanto a la interpretación de los resultados, no va a ser lo mismo con los datos crudos, como los que les estoy presentando, que las herramientas estadísticas que utilizamos para emparejar más las cosas. Por ejemplo, imaginen que comparemos dos tratamientos sin ajustar nada. Aquí, por ejemplo, que la cirugía es ampliamente mayor, pero como no se ajustó de acuerdo a las características de los pacientes, entonces, ¿realmente los pacientes que son operados son por la cirugía o son por las características del paciente? A lo mejor en el grupo de cirugía estaban los pacientes pues, más estables, con menos fragilidad, sin choque séptico, sin menos comorbilidades, y lo comparamos en el tratamiento conservador, que tenían más comorbilidades, que tenían más fragilidad, etcétera, etcétera. Entonces, ahí habría un desbalance en los grupos y el resultado crudo, pues realmente no nos estaría dando los resultados reales. De ahí la importancia que comparemos las dos cuestiones, ver los resultados crudos y ver los resultados ajustados de acuerdo a todas las herramientas estadísticas que los autores realizaron. Y ahora sí, hay que ver los análisis ajustados. ¿Qué pasó con el IPW? Estas herramientas estadísticas que utilizaron todas las variables para tratar de igualar a los dos grupos. En estos resultados nos dan un parámetro que se llama, o una medida que se llama diferencia de riesgo, que es la que va en IRD y con un intervalo de confianza entre paréntesis del 95%. Aquí lo que estamos buscando es el número negativo. O sea, un número negativo indica que el evento fue menos frecuente en el grupo quirúrgico. Y aquí, como podemos ver, la cirugía se asoció con menor mortalidad a los 30 y a los 90 días, menos 3% en el grupo de cirugía a los 30 días y menos 4% a los 90 días. Así que nos los van a presentar como menos 0.03 y esto lo tenemos que leer o lo tenemos que interpretar como el 3%, menos 3% a 30 días y menos 4% a los 90 días. En cuanto a la readmisión, también fue a favor de la cirugía, menos 12% a los 30 días, menos 18% a los 90 días, y las visitas al servicio de urgencias también estuvieron a favor de la cirugía con menos 6% y menos 10%. Eh, como pueden ver el forest plot que está a la derecha de la gráfica, pues todo está a favor del tratamiento quirúrgico. En cuanto a los resultados ajustados para los costos, al inicio fue más costoso en el grupo de la cirugía porque fue de más 4,083. Aquí, en un inicio, de manera inicial, pues obviamente se hace un gasto mucho más fuerte, mucho más importante cuando se decide la cirugía, pero con el paso del tiempo podemos ver que se van igualando los gastos y a los 180 días las personas que decidieron o que se operaron, pues, tuvieron un gasto menor, menos $4,059. Esto muy probablemente se deba a que pues, el paciente que no quiso operar, pues obviamente tuvo más readmisiones que generaron costos, más visitas a urgencias que generaron costos. Entonces, a la larga, o por lo menos a 180 días, el hecho de tener un tratamiento conservador, pues provocó más gastos en general. Y ¿cuáles fueron las causas de reingreso? ¿Por qué los pacientes se reingresaban dependiendo del grupo en el que estaban? En el grupo quirúrgico, pues sepsis en el 6,4%, infección posoperatoria en el 4,8% y descompensación de comorbilidades. Mientras que en el grupo no quirúrgico, el 19,7% fueron por colecistitis recurrente. Y esto es pues, muy lógico, ¿no? Los pacientes que no se operaron, pues obviamente van a regresar y se van a reingresar por el mismo problema y por repetición del cuadro agudo. Mientras que los pacientes que ya resolvieron el problema, pues sí podemos esperar que haya complicaciones posoperatorias o descompensaciones de las comorbilidades que los pacientes tenían. Y esta es la herramienta estadística que les comentaba del equilibrio clínico. Este equilibrio clínico que no hay una opción claramente mejor entre los dos tratamientos y el médico podía decidir por las dos cuestiones.
En este estudio se refiere en aquellos pacientes en el que el médico podía razonablemente elegir entre operar y no operar. Y en este análisis estadístico no hubo diferencias significativas en la mortalidad. No encontraron diferencias significativas. En aquellos pacientes que están como en esa área gris, en donde podemos tomar la decisión de operar y no operar, pues no hubo diferencias significativas en la mortalidad. Sí hubo un menor riesgo de reingresos y también de visitas a urgencias, eso se mantuvo, al igual que las otras herramientas estadísticas como IPW y los datos crudos, y también los datos en cuanto a los costos, pero en mortalidad fueron muy similares, ¿no? Entonces, el IPW dice, en promedio, operar es mejor, pero en el análisis por equilibrio clínico dice, cuando realmente dudamos si operar, la cirugía no mejora la supervivencia, pero sí reduce las complicaciones y los costos. Por eso, este dato estadístico es mucho más útil para tomar decisiones en aquellos pacientes complejos, en los que estamos dudosos si operar o no operar. Entonces, con esta herramienta estadística no hubo diferencias muy importantes. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones y la relevancia del estudio? ¿Qué es lo que nos comentan los autores? Se las leo de una manera textual. Los hallazgos de este estudio comparativo de efectividad sugieren que el tratamiento quirúrgico ajustado al riesgo de la colecitis aguda en pacientes mayores con multimorbilidad se asoció con menores tasas de reingresos y visitas a urgencias a los 30 y 90 días en comparación con el tratamiento no quirúrgico y un menor costo a los 90 días. Estos hallazgos sugieren además que cuando existe incertidumbre sobre el enfoque terapéutico más adecuado para esta población compleja, se debe considerar seriamente el tratamiento quirúrgico. Entonces, a manera de opinión personal, un resumen a grandes rasgos, los hallazgos clave de este análisis es que los pacientes adultos mayores con muchas enfermedades, con colecistitis aguda, si estamos en esa zona gris de si operar o no, en aquellos pacientes que llamamos pacientes en equilibrio, en este estudio, utilizando esta nueva herramienta estadística, no encontró realmente una diferencia entre los 30 y los 90 días de operar y no operar, pero la cirugía sí se asoció de manera muy clara, muy consistente en todos los análisis estadísticos que había una menor cantidad de readmisiones, menor visitas a urgencias y a la larga menor costo de la enfermedad. Y si nosotros pasamos estos datos a nuestra práctica clínica, pues el mensaje para que nosotros nos llevemos es que para los médicos que nosotros vemos, para los médicos que vemos este tipo de pacientes, como son los médicos internistas, los médicos de urgencias, los médicos de primer contacto que evalúan pacientes con colecistitis aguda, que están ahí en la cama del paciente para tomar la decisión si se va a operar o no se va a operar, yo creo que el mensaje es que estos hallazgos nos hacen cuestionarnos esa idea de que los pacientes adultos mayores con múltiples comorbilidades está demasiado enfermo para operarse. Mejor no lo operamos porque le va a ir mal, ¿no? Ese tipo de pensamientos que tenemos y esos prejuicios que tenemos en los adultos mayores con morbilidades y que pues obviamente los familiares y el paciente también tienen esa preocupación, tienen esa duda y doctor, pero le irá a ir bien, no se nos irá a poner mal, no irá a tener complicaciones y que también nos empiezan a generar más dudas a nosotros. Tenemos que quitarnos esos prejuicios y este tipo de estudios nos ayuda a tomar la mejor decisión para el paciente. Obviamente este estudio tiene limitaciones, no es un estudio retrospectivo, hay algunas cuestiones que no se tomaron en cuenta, no se vio la fisiología exacta del motivo de la decisión quirúrgica, sino que se basó más que nada pues, en decisiones arbitrarias de los cirujanos de cada centro de salud. Entonces, sí tiene sus limitaciones este estudio, no digo que no las tenga, es una población en Estados Unidos, pero este tipo de estudios nos ayuda un poquito a quitarnos esas, pues esas dudas en estos pacientes. Como médicos tenemos la responsabilidad de tomar decisiones basadas en evidencia y obviamente no solamente en prejuicios. Entonces este estudio nos reta a mirar más allá tanto de la edad del paciente como la fragilidad del mismo y preguntarnos si realmente estamos protegiendo al paciente al evitar que se opere en ese momento o estamos postergando un problema que volverá al paciente con mucho mayor costos, con más complicaciones y en una cirugía de urgencias que quizá ahí sí pongan mayor riesgo la vida del paciente. Entonces me pareció por eso bastante interesante empezar a veces en ocasiones como médicos decimos, bueno, pues ya es un adulto mayor, tiene muchas comorbilidades, probablemente le vaya peor. Pues bueno, este tipo de estudios vienen a callarnos un poco la boca sobre que estos pacientes se tienen que tomar algunos otros datos para tomar estas decisiones y esta es una evidencia científica que nos ayudará
a precisamente esa toma de decisiones. Y pues nada, espero que sea de su agrado, ya me tardé demasiado, que tengan un bonito día y una excelente, excelente semana.